Open your Bibles in the book of John, chapter 8, verse 31. La escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Y vamos a hablar del tema permaneciendo en el Señor y en su palabra. We're going to speak on the theme, abiding in the Lord and in his word. ¿Pueden sentarse, hermanos? You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros Let us bow our heads. para orar. Let us pray. Te damos gracias, oh Dios, por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Y gracias por permitirnos reunirnos en este lugar. Gracias porque nos traíste con bien bajo tu protección y porque estamos aquí unánimes adorándote. En esta hora te pedimos que tu Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre en cada corazón y en cada vida. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Como les dije, vamos a hablar del tema permaneciendo en el Señor y en su palabra. As I said, we're going to speak on the theme, abiding in the Lord and in his word. Es importante entender lo que significa permanecer en el Señor It's important to understand what it means to abide in the Lord, o permanecer en la palabra del Señor. or to abide in the word of the Lord. Permanecer en la palabra es mucho más que creer. To abide in the word is much more than just believing. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. In James 2:19 it says that even the demons believe and they tremble. Así que no basta con creer. So it's not enough to just believe. Tenemos que permanecer en su palabra We need to abide in his word para ser verdaderamente sus discípulos in order to be truly his disciples y para ser verdaderamente libres. and to truly be free. Ahora, permanecer en la palabra de Dios implica tres cosas. Now, to abide in the word of the Lord implies three things. Primero, aceptar la palabra de Dios como la autoridad de fe y conducta en nuestras vidas. To accept the word of the Lord as the authority of faith and conduct in our lives. Segundo, asimilar, o sea, absorber la verdad de Dios en su palabra. To assimilate, to absorb the word of God, the truth of the word of God in our life. Hacerla nuestra. To make it ours. Y tercero, aplicar los principios que se encuentran en la palabra del Señor, aplicarlos a nuestras vidas. And to apply the principles that are found in the word of the Lord, apply them to our lives. Eso es permanecer en la palabra del Señor. That's what it means to abide in the word of the Lord. O sea que la Biblia debe tener la última palabra en todo lo que nosotros decimos o hacemos. In other words, the Bible should have the last word in everything that we say and do. Muchos de nuestros problemas Many of our problems ocurren porque tomamos decisiones basadas en otros factores de autoridad. they occur because we make decisions based on other factors that lead into our situation. Otros factores de autoridad que no son confiables. Other factors of authority that are not trustworthy. Por ejemplo, For example, a veces tomamos decisiones basadas en lo que los demás hacen sometimes we make decisions based on what others do o en la cultura. or in the culture. Decimos, si todo el mundo lo está haciendo, pues nosotros también podemos hacerlo. We say, well, if everybody else is doing it, then we can also do it. Pero yo quiero decirle que eso no debería ser así. What I want to tell you that shouldn't be so. Encontramos al apóstol Pablo en 1 de Corintios 10:23 diciendo esto: We find the Apostle Paul saying in 1 Corinthians 10:23, todo me es lícito, todo me es permisible, pero no todo conviene. he says, all things are lawful for me, but not all things are helpful. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
All things are lawful for me, but not all things edify. Así que nosotros deberíamos tener eso siempre en mente. So we should have this always present. Que aunque otros lo estén haciendo, That although others might be doing it, aunque la mayoría lo esté haciendo, although the majority might be doing it, eso no significa que es de agrado a Dios. that doesn't mean that that's pleasing unto God. A veces tomamos decisiones basadas en nuestra tradición Sometimes we make decisions based on our own traditions. y decimos, siempre lo hemos hecho así, pastor, ¿por qué no podemos seguir haciéndolo de esta manera? And we say, we've always done it this way, Pastor. Why can't we continue to do it this way? Y como siempre lo hemos hecho de cierta manera, And since we've always done it a certain way, nos aferramos al propósito de hacerlo del mismo modo siempre. we stick to the purpose of just doing it the same way always. Pero eso no necesariamente debería ser así. But that necessarily shouldn't be so. Podemos romper con la tradición We can break with the tradition y hacer las cosas como Dios quiere y no como nosotros queremos. and do things as God wants and not the way we want. Otro factor de autoridad que nosotros utilizamos Another factor of authority that we utilize, es que tomamos decisiones basadas en nuestro raciocinio. we take decisions or make decisions based on our own rationalization. O sea que si nos parece lógico hacerlo de cierta manera, pues lo hacemos de esa manera. In other words, if it seems logical for us to do it in a certain way, then that's how we do it. Pero eso tampoco debería ser así. But that shouldn't also be so. La Escritura dice en Proverbios 3:5, Scripture says in Proverbs 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. it says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Y luego dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. It says, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Porque cuando hacemos esto, Because when we do this, el verso 8 dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. verse 8 says, it will be health to your flesh and strength to your bones. Por lo tanto, amados hermanos, Therefore, brethren, no tomemos decisiones basadas en nuestro razonamiento humano. let us not make decisions based on our own human reasoning. A veces tomamos decisiones basadas en nuestras emociones. Sometimes we make decisions based on our own emotions. Decimos, me sentí bien haciéndolo así y por eso lo estoy haciendo de esta manera. We say, I felt good doing it that way, so that's why I decided to do it that way. Pero nosotros sabemos que este camino del Señor no es por sentir ni es tampoco por emociones. We know that this way of the Lord is not by feeling or by emotion. En este camino In this walk, hacemos lo que Dios quiere we do what God wants y no lo que dicte nuestras emociones. and not what our emotions dictate. Así que estos 4 factores de autoridad So these 4 factors of authority, los usamos muchas veces para tomar decisiones we use them many times in order to make decisions. y por eso muchas veces no avanzamos en el camino del And Señor. that's why many times we do not advance in the way of the Lord. Estos 4 factores de autoridad, These 4 factors of authority, debe decirle que son defectuosos. let me tell you that they are defective. Debido a nuestra naturaleza pecadora, Due to our sinful nature, no podemos jamás confiar en esos factores de autoridad. we should never trust in those factors of authority. Lo que nosotros necesitamos es What we need is una regla de fe y conducta a rule of faith and conduct que nunca nos guíe en la dirección equivocada. that will never guide us in the mistaken or wrong direction. Esa regla de fe que nos guía por el camino correcto This rule of faith that will guide us to the right path, es la palabra de Dios. it's the word of God. El Salmo 119, verso 105 dice, Psalm 119 verse 105 says, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. your word is a lamp to my feet and a light to my path. En otras palabras, hermanos, In other words, brethren, no hay que acudir a otras fuentes. we don't need to go to other sources. La Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos The Bible has everything that we need para comprobar cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. to prove what is the right and pleasing and acceptable Will of God. will of God in our lives. Así que debemos permanecer en la palabra de Dios. So we should abide in the word of the Lord. En Génesis 41, verso 8, Genesis 41 verse 8, dice la Escritura Scripture says que el rey Faraón tuvo un sueño
that King Pharaoh had a dream. y buscaba a alguien que se lo interpretara. And he was seeking someone who would interpret Y it. la escritura dice Scripture que says mandó a llamar a los magos de Egipto y a todos sus sabios. that he sent for all the magicians of Egypt and all its wise men. ¡Qué error! What a mistake. Cuando usted quiera saber algo, When you want to know something, no haga como Faraón, don't do like the Pharaoh que buscó a los magos y a los sabios de Egipto. who sought for the magicians and the wise men of Egypt. Cuando usted quiera saber algo, When you want to know something, busque a Dios. seek God. Busque en las sagradas escrituras Seek in Holy Scripture y clame a Dios and cry out to y God tenga paciencia and be patient para esperar pacientemente en el cumplimiento de las promesas del Señor. to wait patiently on the fulfillment of the promises of the Lord. ¿Saben por qué yo digo eso? You know why I say this? Porque no es en los magos, Because it's not in the ni magicians es en los astrólogos, or in the ni astrologers en los sabios del mundo or in the wise men of the world que está la respuesta a nuestros interrogantes. where we'll find the answers to the questions that we have. Escrito está. It is written. 1 Corintios 1:19 dice, 1 Corinthians 1:19 says, Dios dijo, God said, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verse 20 says, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? Así que hermanos, busquemos So brethren, we should seek la respuesta siempre en Dios the answers always in God y siempre en su palabra. and always in His word. Para que cuando recibamos la respuesta, So that when we receive the answer, como dice 1 Corintios 2:5, as it says in 1 Corinthians 2:5, nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. that your faith is not founded in the wisdom of men, but in the power of God. Así que cuando usted tenga problemas So when you have a problem, o tenga interrogantes, when you have questions, busque a Dios. seek God. No haga como Faraón. Don't do like Pharaoh. Faraón llamó a los magos y a los sabios de Egipto. Pharaoh calls for the magicians and the wise men of Egypt. Génesis 41:8. Genesis 41:8. Y ellos no pudieron interpretar el sueño. But they were not able to interpret the dream. Génesis 41:14 dice Genesis 41:14 que says hubo que llamar a José they needed to call for y Joseph sacarlo apresuradamente de la cárcel. and bring him out quickly from the dungeon. Verso 15. Verse Y 15. cuando José estuvo delante de Faraón, And when Joseph stood before the Pharaoh, Faraón le dijo, the Pharaoh said to him, he oído decir de ti que interpretas sueños. I have heard it said of you that you can understand and interpret dreams. Y mire cómo José le respondió, And look at how Joseph responded. no está en mí. It is not in me. Como queriendo decir, As if to say, en Dios está la respuesta. the answer is found in God. Praise God. Yo no sé si usted me está siguiendo. I don't know if you're following me. No tenemos que ir a otras fuentes. We don't have to go to other sources. En Dios está la respuesta. God has the answer. Y le dijo José, Dios dará respuesta propicia a Faraón. And he said to the Pharaoh, God will give Pharaoh an answer of peace. ¿Cuántos sabían que en Dios está la respuesta? I mean, you know that in God is the answer. Dios dará la respuesta propicia a cuantos la necesiten. God will give that answer of peace to all who need it. No solo a través de la revelación escrita, su palabra, Not only by way of His written revelation, His word, sino también a través de la manifestación de los dones del Espíritu en la iglesia. but also by way of the manifestation of the gifts in the church. Ahora mismo nosotros estamos buscando respuesta a nuestros interrogantes en la palabra de Dios. Right now we are seeking answers to our questions in the Word of God. Y hacemos bien en hacerlo. And we do good by doing this. Pero hay respuesta a interrogantes personales There are answers to personal questions donde necesitamos una revelación directa del Espíritu Santo where we de Dios. need a direct revelation from the Holy Spirit. Y cuando Dios haga esto, And when God does this, toda la gloria y toda la honra será para nuestro Dios. all the glory and all the honor will be for our God. Vemos nosotros aquí en Génesis 41:16 We see here in Genesis 41:16, que José dice, no está en mí la respuesta, Joseph says, the answer is not in me, sino que Dios dará la respuesta propicia.
but God will give an answer of peace. Y nosotros vemos aquí la diferencia entre los hombres de Dios y los que no son hombres de Dios. And we see here the difference in the men of God and those who are not men of God. Escuche bien. Listen well. Los hombres de Dios le dan siempre la gloria a Dios. The men of God always give God the glory, Y no reciben gloria de los hombres. and they don't receive glory from men, Ni tampoco se glorían en los hombres. and they don't also boast in men. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. Because it is in the En Bible. 1 Corintios 3:21 dice: 1 Corinthians 3:21 says, ninguno se gloríe, así que ninguno se gloríe en los hombres. Dice, porque todo es vuestro. he says, therefore let no one boast in men, for all things are yours. Y luego dice en el verso 23 And it says in verse 23 que todo es de Dios. that all is of God. Aún Cristo es de Dios. Even Christ is God. Nosotros somos de Cristo We are of Christ, y Cristo de Dios. and Christ is of En God. otras palabras, In other words, si algún hombre tiene alguna habilidad, if a certain man has any ability, es porque Dios se la dio. it's because God gave it to Por lo him. tanto, Therefore, debemos glorificarle a Él we should glorify him, y darle toda la gloria a Él, give him all the glory, sabiendo que Él es responsable de todo lo bueno que llega a nuestras knowing vidas. that he's the one responsible for all the good things that come to our life. Jesús dijo en Juan 5:41 esto, Jesus said in John 5:41, en cierta ocasión. on a certain El occasion, Señor dijo, gloria de los hombres no recibo. he said on a certain occasion, I do not receive honor from men. Y en el verso 44 And in verse 44, le dice a los judíos, he says to the Jews, ¿cómo podéis creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios. he says, how can you believe who receive honor from one another and do not seek the honor that comes from the only God? ¿Qué estamos diciendo? So what are we Que saying? los hombres de Dios buscan la gloria de Dios y no la de los That hombres. the men of God will seek the glory of God and not that of men. Y esperan que sea Dios quien los exalte cuando fuere tiempo. And they would expect that God will exalt them in due time. Está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Santiago 4:10. James 4:10. La escritura dice, humillaos delante del Señor, escuche bien, y Él os exaltará. The Bible says, humble yourself in the sight of the Lord, and He will lift you up. Primera de Pedro 5:6 dice, 1 Peter 5:6 says, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. it says, therefore humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Que se diga que Dios hace esas cosas. It should be said that God does these things, Que Dios se complace en exaltar a los hombres. that God pleases Himself in being able to exalt ¿Y man. sabe a quiénes exalta? And you know who He exalts? A los humildes. Those who are humble. Dios le da gracia a los humildes God gives favor to those who are humble, y resiste a los soberbios. and He resists those who are proud. Que se diga que el Señor hace estas It cosas. should be said that God does these things. A Josué le dijo el Señor en Josué 3:7, He said to Joshua in Joshua 3:7, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, he says, this day I will begin to exalt you in the sight of all of Israel, para que todos entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. that they may all know that as I was with Moses, so I will be with you. Eso es lo que Dios hace That's what God does. y lo hace en su tiempo, And He does it in His time. pero tenemos que humillarnos delante de Él. But we need to humble ourselves before Him. Por eso dice la Escritura, That's why Scripture says, si mi pueblo se humillare if my people would humble y themselves, orare and they would y pray, clamare a mí, and they would cry out to me, yo le oiré desde los cielos. I will hear them from the heavens. Praise God. Aleluya. Vive el rey. Amen. Perdonaré sus pecados I will forgive their sins, y sanaré su tierra. and I will heal their land. Eso es lo que Dios hace That's what God does cuando nosotros nos humillamos delante de Él. when we humble ourselves before Him. Y déjeme decirle que el ayuno es una manera bíblica prescrita para humillarnos delante del Señor. And actually that fasting is a way that is biblical, prescribed for us to be able to humble ourselves before God. Dios bendiga a todos los que están ayunando. God bless all those who are fasting. Humíllese delante de Dios Humble yourself before y God, usted verá and you shall see que Dios va a extender su mano that God will extend His y hand, va a manifestar su poder and He will manifest His a power favor suyo in your favor cuando fuere tiempo. in due Y
time. Y el Señor lo va a exaltar And the Lord will exalt you de la manera que Él solo sabe hacerlo. in the way that only He knows how to do it. Mira, hay personas que como Faraón There are people like the Pharaoh. se ponen ansiosas cuando tienen problemas They become anxious when they have problems. y no tienen la paciencia para orar y esperar en las promesas del Señor. And they don't have the patience to wait on the promises of the Lord. Y en su impaciencia, And in their impatience, algunos recurren a los astrólogos, some go to the astrologers, a los psíquicos they go to the psychics, y al horóscopo como Faraón. and they seek the horoscope like the Pharaoh. Hemos definido aquí lo que es el horóscopo We've defined here what the horoscope is. y lo vamos a definir otra vez. We're going to define it again. El diccionario dice The dictionary que el says horóscopo es la observación que hacen los astrólogos this is the observation that the astrologers make del estado del cielo of the state of the heavens y su relación con el tiempo del nacimiento de la persona and with the connection that it has with the birth of that person, para adivinar los sucesos de la vida de ese hombre. to try to guess the events of that person's life. Otros buscan Others seek a alguien que les lea la mano someone who will read their palm o le interprete un sueño, or who would interpret a dream. siempre buscando algo que les garantice resultados inmediatos, Always seeking something that will give them a quick result porque no tienen la paciencia para esperar a Jehová. because they don't have the patience to wait on the Lord. Mire lo que dice la Escritura, Look at what the scripture y usted lo says. sabe de memoria, And you know this by en heart. Isaías 40:31. Isaiah 40:31. Hay que aprender a esperar a Jehová, We need to learn to wait on the Lord porque los que esperan a Jehová because those who wait on the Lord, tendrán nueva fuerza, they shall renew their strength. levantarán alas como las They águilas, shall mount up with wings like eagles. correrán y no se They shall cansarán, run and not be weary. caminarán y no se They shall walk fatigarán, and not be faint. sacarán fuerzas de debilidad. They're going to take strength out of weakness. Los que esperan a Jehová. Those who wait on the Lord. Hallelujah. Mire, hermano, nosotros necesitamos saber cuál es nuestra fuente de información Brother, we need to know what is the source of our information y de dónde viene nuestra respuesta. and from where comes our answer. Está en la Biblia, It's in the en Bible. el Salmo 121, versos 1 y 2. Psalm 121, verse 1 and 2. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? The psalmist says, I will lift my eyes to the hills. From whence comes my help? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. It says, my help comes from the Lord who made heaven and earth. En otras palabras, In other words, nuestro socorro no viene de los montes, our help doesn't come from the mountains. no viene de los lugares altos, It doesn't come from those high places donde los astrólogos ponen sus instrumentos para observar las estrellas. where the astronomers place their instruments in order to observe the stars. Nuestro socorro, nuestra fuente de información viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Comes from the Lord who made the heaven and the earth. Hallelujah. Bendito su nombre. Blessed be his name. Hallelujah. Mira, hay personas que piensan que porque la Biblia registra la visita de los magos, There are some people who think that because the Bible registers the visitation of the wise men cuando nació Jesús, when Jesus was born, ellos piensan que Dios aprueba la astrología they believe that God approves of astrology, y se equivocan. and they are mistaken. La astrología es una ciencia Astrology is a science. una ciencia pagana. It's a pagan science Enseña que el movimiento de los astros that shows that the movement of the stars afecta y determina el destino de los hombres. will affect and determine the destiny of man. Los astrólogos pretenden predecir el futuro The astrologers pretend to predict the future mediante la observación y el movimiento de las estrellas. by way of the movement and observation of stars. Pero entienda esto, hermano. But you should understand this, Esa brethren, práctica no es de agrado a Dios that practice is not pleasing unto y God, es frecuentemente condenada por las Sagradas and Escrituras. it is frequently condemned by Holy Scripture. La Biblia dice The Bible says, en 2 de Corintios 6:14, 2 Corinthians y 6:14, usted debe recordar siempre esto, and you should always remember que this, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. that there is no communion between light and No hay darkness. comunión entre Dios y el enemigo. There's no communion between God and the enemy. No hay comunión entre el Evangelio y la astrología. There's no communion between the gospel and astrology. Que no se le olvide eso. You shouldn't forget that.
Segunda de Reyes 23:5 dice 2 Kings 23:5 says que el rey Josías, rey de Judá, that the king of Judah, quitó Josiah, los sacerdotes idólatras que quemaban incienso en los lugares altos. he removed the idolatrous priests who would worship in high places. Dice que removió los que quemaban incienso al sol, a la luna y a todo el ejército de los cielos. It says that he removed all those who burned incense to the sun, to the moon, and to the constellations. Los desplazó He displaced them, y estableció el culto y la adoración a Jehová. and he established the service unto the Lord. También el profeta Isaías Also the prophet Isaiah, pronunció juicio sobre Babilonia en cierta ocasión he pronounced judgment against Babylon on a certain y occasion. dijo en Isaías 47:13: He said in Isaiah 47:13, ¿te has fatigado en tus muchos consejos? you have become weary in all your counsel. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, Let now the astrologers and the stargazers give you and come to you. los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. And the monthly prognosticators, they love to stand up and save you from what shall come upon En you. el verso 14, Verse 14, Dios dice a través del profeta: God says by way of the prophet, de aquí serán como tamo, o sea, como polvo, como paja. Dice: fuego los quemará y no podrán salvar sus propias vidas del poder de la llama. it says, behold, they shall be as stubble, the fire shall burn them, they shall not deliver themselves from the power of the flame. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of Que this? Dios nunca ha aprobado la astrología. That God has never approved of astrology. Si usted necesita guianza y dirección, If you need guidance and direction, si usted necesita respuestas a sus interrogantes, if you need answers to your questions, nuestra fuente de información es la Biblia, la palabra de Dios, our source of information is the Bible, the Word of God, para revelarnos la voluntad general de Dios para nuestras vidas. to reveal the general will of God for our lives. Y la revelación directa de parte de Dios, And the direct revelation from God, por medio de la manifestación de los dones del Espíritu, by way of the manifestation of the Spirit, es para conocer la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. is to know the specific will of God for our lives. Y déjame decirle And let me tell you, que este es el año. this is the year. Yes. Praise God. Este es el año This is the year de recibir la revelación directa de parte de Dios, to receive that direct revelation from God, para movernos en la dirección que el Señor quiere llevarnos. to move in the direction that God wants to take us. Proverbios 35 nos dice: Proverbs 30 verse 5 says, toda palabra de Dios es limpia, o sea, libre de contaminación y digna de confianza. every word of God is pure, free from contamination, and worthy of trust. Segunda de Timoteo 3:16 2 Timothy 3:16 dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y nos prepara para hacer toda clase de buena obra. It says all scripture is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, and it prepares us to do all good work. ¿Qué estamos diciendo? So what are we saying? Que la Biblia es mucho más que un conjunto de enseñanzas. That the Bible is much more than just a gathering of teachings. La Biblia es la palabra de Dios desde Génesis hasta The Apocalipsis. Bible is the Word of God from Genesis to Revelation. Escuche bien, Listen well. que imparte vida, It imparts life. que genera fe, It generates que faith. produce cambio, It produces que changes. realiza milagros, It realizes que miracles. sana las heridas, It heals the wound. que integra el carácter del ser humano, It integrates the character of the human being. que transforma las It circunstancias, transforms the que circumstances. imparte gozo, It imparts que joy. conforta y consuela al hombre, It comforts and it comforts man. que supera toda adversidad, It overcomes all que adversity. derrota la tentación, It defeats que temptation. ahuyenta y hace huir al enemigo, It allows the enemy to flee. que infunde esperanza al It creyente, brings hope to the que believer. imparte poder, It imparts que power. limpia y santifica, It cleanses and it que sanctifies. renueva el corazón, It renews the heart. que crea y hace lo que no existe It creates and does what is not in y existence. nos garantiza nuestro futuro para siempre. And it guarantees our future forever. Esa es la palabra de Dios. That is the Word of God. Hallelujah. Yes, No podemos vivir sin la palabra de Dios. Lord. We can't live without the Word of God. Nunca la menosprecie. We should never reject it.
es más esencial que la comida. It's more essential than even food. Job dijo esto Job said this. en Job 23:12. Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. He says, I have not departed from the commandments of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. Mire que la comida es importante para nosotros. We know that food is important for us. Por eso estamos ayunando. That's why we're fasting. Ajá. Para adiestrarnos, To train ourselves, para subyugar to subjugate la carne y sus deseos the flesh and all its desires, y abrir nuestro espíritu, nuestro corazón and to open our spirit and our heart para hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. Pedro la llamó Peter called it nuestra leche espiritual. our pure milk, spiritual milk. En Primera de Pedro 2:2. 1 Peter 2:2. Jesús la llamó Jesus called it nuestro pan. our bread. Cuando dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, When he said in Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word that proceeds from the mouth of God. Pablo la llamó Called it. vianda, He called it the solid food. comida sólida. En 1 Corintios 3:2 In 1 Corinthians 3:2, he called it that solid y en food. Hebreos 5:14 And in Hebrews 5:14, la llamó el alimento sólido. he called it that solid food. El salmista la llama postre. And the psalmist calls it a sweet dessert. En el Salmo 119:103. Psalm 119:103. Mire cómo dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. He says, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Mire, hermano, este menú espiritual Brethren, this spiritual menu es para nuestra nutrición y para nuestro crecimiento espiritual. is for our nutrition and for our spiritual growth. Pedro lo dijo en Pedro 2:2. Peter said it in 1 Peter 2:2. Para que por ella, por esa palabra, crezcamos para salvación. It says, so that by it you may grow towards salvation. Así que yo le exhorto And so I exhort you a echar a un lado las dudas to put aside all doubts y el temor and fears y aceptar la Biblia como la única regla de autoridad para su vida. and accept the Bible as the only rule of authority for your life. Y usted verá que las cosas van a cambiar en su vida. And you're going to see that things are going to change in your life. La resolución más importante The most important que resolution nosotros podemos hacer en este nuevo año that we can make in this new year es hacer de la Biblia is to make of the Bible la autoridad absoluta de fe y conducta para nuestras vidas. the absolute authority of conduct and faith for our lives. Que cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión, That every time that we have to make a decision, la tomemos basada en lo que dice la palabra de Dios. we will make it based on what the Word of God says. Que la Escritura tenga la última palabra That Scripture would have the last word. en todo lo que decimos y hacemos, And everything that we say and everything that we do, independientemente de lo que digan los demás independently of what others might say y de lo que hagan los demás, and what others might do, independientemente de lo que siempre se ha hecho independently of about what everything's been done before, y que se haya hecho de cierta manera, and that it was done in a certain way, independientemente de lo que diga nuestro razonamiento humano. independently